Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Sergio Delfín y al igual que mis compañeros Priscila Vázquez Ramírez, Celina Guadalupe Andrade Rivera, Jacqueline de la Cruz Panzo, Josué Sandria Rinza, estudiantes del 501 de Pedagogía No Escolarizado, nos tocará hablar de los siguientes temas. En lo personal, hablaré un poco sobre lo que es la epistemología, que es también conocida como la teoría del conocimiento, y esta se determina una rama de la filosofía, que es el estudio del conocimiento mismo y viene de la palabra episteme, que significa conocimiento verdadero. Bueno, si bien sabemos la importancia que ésta tiene en su definición, es saber el qué y el cómo de los conceptos relacionados, así como de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimientos posibles, el grado con el que éste se relaciona con cada uno, así como la relación exacta entre lo que conoce y el objeto conocido. Mis compañeros continuarán hablándoles sobre la siguiente información. Yo les hablaré sobre las corrientes filosóficas. El racionalismo es una de ellas. Esta es la doctrina que postula a la razón como el principio supremo y último en que ha de fundamentarse el saber, y como tal se desarrolló en los siglos XVII y XVIII en Europa continental y tiene como principal exponente a René Descartes. Por otro lado, tenemos también el empirismo. El empirista es en general toda filosofía según la cual el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Entendiendo de esta manera, el empirismo no es ninguna novedad entre los filósofos de la antigüedad. Aristóteles lo sostenía de una manera explícita, igual que los estoicos. El empirismo inglés tiene como principales representantes a John Locke, a George Berkeley y a David Hume. Para esta corriente el conocimiento no excede los límites de la experiencia sensible, experiencia que puede ser, según Locke, de dos tipos: la experiencia externa o sensación y la experiencia interna o reflexión. También tenemos el idealismo. Durante la Edad Moderna la filosofía se caracteriza por ser ante todo un idealismo, pero esta caracterización debe ser precisa de antemano para evitar confusiones. En primer término, cuando se habla de idealismo se le puede definir como una corriente ontológica, gnoseológica, y para esto el idealismo o la gnoseológico, nuestro conocimiento no es de las cosas, la realidad tal cual es no puede ser conocida, lo único que conocemos son las ideas, nuestras ideas acerca de la realidad. También tenemos el positivismo, y esto nos habla de la primera oposición al hegelianismo, esta también vinculada muy estrechamente con la situación social, económica e intelectual producida por la revolución industrial. Se trata del positivismo de una Comte, quien en su intento por reformar la sociedad constituye una filosofía contraria al idealismo hegeliano. Tenemos al igual la corriente filosófica del materialismo. El marxismo es uno de los movimientos más significativos de la época contemporánea. Indudablemente ninguna doctrina filosófica ha ganado mayor número de adeptos y detractores durante los últimos tiempos. Nos hace la influencia ejercida por esta corriente, que ha dominado el pensamiento de millones de hombres en casi todo el mundo, pero principalmente en Europa, Asia y América. Cabe mencionar que el marxismo ha sido considerado como la filosofía oficial de Rusia, China, Cuba y algunos otros países de Europa Oriental. Los supuestos de las grandes escuelas filosóficas. Dentro de ellas se encontraron diferentes tipos de espectros, como el materialismo, racionalismo, empirismo, realismo, idealismo y positivismo, de los cuales el principio de materialismo fue todo lo que existe y se debe a la materia. Del racionalismo, su principio fue la razón, que es la base y origen de todo conocimiento. En el empirismo, su principio, tanto el conocimiento como la razón, son el resultado de la experiencia. Según el realismo, el principio se requiere tanto la experiencia como sus principales representantes. Idealismo, su principio fue el ideal, o lo ideal prevalece sobre lo real. Del positivismo, principio, análisis de los hechos. Y algunos supuestos de todos ellos fueron Marx, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Russell, Platón, Kant, Aron,
el Círculo de Viena, entre otros. Método científico. El método científico es un método que permite que los estudiantes acudan al análisis de situaciones y hechos vivenciales, así como hace predicciones sobre los resultados, las pruebas experimentales y las conclusiones estructuradas e integradoras del aprendizaje, enfocando el desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y pensamiento de alto nivel. De esta manera, facilita la proximidad a la resolución de problemas, donde los estudiantes son llevados a un razonamiento con procesos que implican innovación, descubrimiento, desequilibrio con los saberes previos y construcción de nuevos conocimientos. También el método científico se caracteriza por la formulación de dos conjuntos de elementos. El primero es el razonamiento lógico, inductivo y deductivo, y el segundo es la observación de manipulación sistemática de hechos empíricos. El método científico es importante ya que toda investigación científica fomenta en los estudiantes actitudes de observación y formulación de hipótesis. Asimismo, también favorece la capacidad de expresión y puesta en común que normalmente tienen muy poco a desarrollar los alumnos. También nos sirve para utilizar técnicas de estudio adecuadas, de las que a menudo carecen los alumnos, por lo que a veces no pueden organizar su propio trabajo acumulando conocimientos sueltos sin una estructura común, aislados de la realidad en la que el estudiante se desenvuelve. Cuando se busca fomentar, o más bien formar estudiantes con un pensamiento crítico y reflexivo, se habla de una educación y formación orientada al desarrollo de habilidades, destrezas que les proporcionan seguridad y autonomía para tomar decisiones bajo un criterio de análisis auténtico. En otras palabras, que aprendan, relacionen, integren y apliquen los conceptos en sus experiencias empíricas. Elementos del método científico. Los elementos del método científico presentan conceptos y las hipótesis fundamentales, teniendo en cuenta su carácter sistemático. Para esto, los conceptos investigan aspectos de la realidad para comunicar. Sin embargo, la hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Dicho esto, se encuentran las etapas del método científico, que conjugan la inducción y la deducción, es decir, se da el pensamiento reflexivo y para el pensamiento reflexivo se dan 5 etapas para resolver un problema, las cuales constan: número 1, percepción de una dificultad; número 2, identificación y definición de la dificultad; número 3, soluciones propuestas para el problema; número 4, deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas; y por último, número 5, verificación de la hipótesis mediante la acción. Dicho esto, se caracteriza el método científico por ser fantástico, transciende los hechos, verifica empíricamente, es autocorrectivo, formula el tipo general y por último es objetivo.